Vamos a dar inicio a la reunión de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral del mes de abril. Nosotros habitualmente el tercer jueves de cada mes nos reunimos. De repente hacemos ajustes dependiendo de las fechas, si es el tercero o el cuarto. Y en esta oportunidad, y dada una conversación que se produjo en el grupo de Sochispo que tenemos en un chat, se planteó la posibilidad de discutir metodológicamente algunos papers en relación al COVID, y se ofreció voluntariamente nuestro director de Sochispo, el doctor Duniel Ortuño, a preparar este café científico virtual, en el cual él tiene preparada una pequeña presentación para poder revisar esos papers y poder provocar sobre todo la discusión en referencia a ellos. Bueno, para los que no lo conozcan, yo sé que todos los conocemos, además de ser director de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral. Él es académico de la Escuela de Odontología de la Universidad Católica. Además es magíster en epidemiología y candidato a doctor o estudiante, no sé si se dice todavía candidato mientras está haciendo la tesis, no, todavía no, pero está haciendo el doctorado en epidemiología de la Universidad Católica. Y además se desempeña también en el departamento, en la DIPLAS, en el departamento de epidemiología del Ministerio de Salud. Ahí tenemos un representante de Sochispo en el ministerio. Bueno, y gran amigo de todos nosotros también. Así que tienes el micrófono, Duniel, para que puedas comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. La idea es que nosotros conversamos en el chat de la sociedad, que es una sociedad, no somos tantos, pero tenemos muy buenas discusiones siempre. Y yo creo que uno de los aspectos que apareció fue de algunos, poder discutir algunos artículos en particular y generar algunos espacios, ¿no es cierto?, un poco más de contextos metodológicos o más epidemiológicos, ¿no?, que sirven de base, por supuesto, en esta conexión que tiene permanentemente con lo que es la salud pública. Entonces, les voy a presentar algunas ideas. Nosotros teníamos como tarea en particular, especialmente ver un artículo que les voy a mostrar. Tuvo amplia repercusión, o sea, a veces la evidencia no está publicada y hay veces que la evidencia está muy diseminada y llega incluso a la misma prensa, y eso fue un poco lo que pasó con este artículo. Así que bueno, la idea es conversar a partir del mismo un poco algunas consideraciones. Entonces yo quiero mostrar algunas cosas que conversamos, que se fueron dando en la discusión, y que pudiéramos después conversar, y todos, por favor, la idea, además, nuestra sociedad, somos pocos, somos conocidos, así que hay espacio de confianza para opinar, para recibir todo lo que les parezca oportuno comentar sobre esto. Así que se nos ocurrió esta experiencia un poco piloto de café, de conversar sobre metodologías. Y en este caso en particular, bueno, puede ser un café, un té, una bebida, lo que sea, pero conversar un poco desde lo que nos permite virtualmente hoy día aprovechar esto a favor, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros miramos en qué contexto pasa esta discusión que de repente estamos sosteniendo y que hemos ido viendo, por ejemplo, en los chats, tiene que ver porque la COVID-19 ha generado gran cantidad de producción científica que genera, por supuesto, insumos para discusiones importantes. En este artículo, que es del 2020, se muestra particularmente cómo esta pandemia en particular ha generado una gran cantidad de evidencia, y ellos hacen un poco un análisis crítico, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia.
Y cuando mostraban esto, fíjense ustedes que básicamente el número de cómo ellos muestran cómo el número de artículos biomédicos o artículos que van apareciendo va haciéndole la pelea al número de casos. Y de cierta manera, la producción científica a la cual nos vamos a exponer es enorme. Y esto fue hasta mayo de 2020. Y por supuesto, la pandemia ha seguido. Y la evidencia o los temas que se han puesto en la discusión van cambiando también, ¿ya? Entonces, si eso se actualizara, este gráfico, por supuesto, es mucho más en términos de producción. Y la gran pregunta es cómo uno puede mantenerse actualizado con esa gran cantidad de evidencia. Yo creo que es importante que nosotros tengamos la capacidad también de distinguir qué evidencia podemos mirar y qué evidencia tal vez no es buena. Y eso depende también un poco de la pregunta que uno tiene en un momento en particular. Y lo interesante también es que este artículo mostró que gran cantidad de evidencia científica que aparecía era sin data. En el fondo, y cuando uno mira las revisiones sistemáticas, por ejemplo, que es lo que está en azul en este gráfico, son bien poquitas en comparación con lo que puede ser, por ejemplo, las cartas o comentarios al editor, por ejemplo. Entonces, los comentarios que no tienen data, en el fondo es un poco lo que va liderando en estas curvas. Y las revisiones sistemáticas por razones también de lo que va ocurriendo. O sea, la revisión sistemática necesita del estudio primario. Entonces, tienen que ir apareciendo estudios primarios y la revisión sistemática en términos de temporalidad va a aparecer después, de todas maneras, que el artículo primario. Por lo tanto, depende de eso para poder hacerlo. Y por otro lado, si uno comparara la mayor parte desde lo que son artículos científicos, gran parte viene de data observacional, más que de ensayos clínicos. Entonces, esto es un poco el fenómeno actual y como yo les decía antes, bueno, ¿qué alternativas mirar? Probablemente gran parte de lo que vamos a ver en la clásica, ¿no es cierto?, pirámide de la evidencia en relación a COVID son estudios observacionales, con las limitaciones y con las ventajas que tienen los estudios observacionales. Y yo creo que cuando tomamos los estudios observacionales, lo que más yo creo le pedimos al estudio es que sea válido. ¿Y qué significa la validez? Yo creo que este esquema es bastante bueno para tratar de comprender a qué apunta la validez. La validez tiene que ver con que el efecto que ojalá nosotros observemos en las tablas, en los gráficos de un artículo, sean justamente el efecto verdadero en relación a lo que es la exposición sobre el evento. Pero muchas veces digamos, esa ecuación se ve alterada porque existen dos fenómenos que también afectan las relaciones y que afectan los estudios, que son los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Dentro de los errores sistemáticos o sesgo, principalmente hay libros que describen todos los tipos de sesgo y son catálogos de sesgos, pero particularmente de forma más simple, uno pensaría en los sesgos de selección y eso tiene que ver con que los estudios observacionales ponen en comparación dos grupos. Entonces puede ocurrir que la selección de los grupos a comparar sea sesgada, o sea, distinta, y efectivamente no exista además control sobre ello, ¿no es cierto? Y eso se ha visto en COVID. Por ejemplo, el sesgo de selección se vio importantemente en un estudio que pretendía mostrar, básicamente, esto fue al comienzo de la pandemia, la severidad del COVID en personal de salud. Entonces, en un comienzo, efectivamente había un imbalance entre lo que mostró este estudio es que los que pertenecían o que eran personal de salud tenían menos riesgos de severidad, de cuadros menos severos de COVID.
versus la población general. Y lo que pasaba en un comienzo de la pandemia era que el personal de salud tenía más probabilidad de testeo. Y entonces había muchos testeados, personal de salud, que en el fondo no tenía cuadros severos, sino que se testeaba por razones, por ejemplo, de prevención y que era mucho más sometido a esta prueba. En cambio, con el grupo de comparación, lo que se tomaba como grupo de comparación para ver en contra o comparando con el personal de salud, era población que ya era sintomática, que era personas mayores y que por lo tanto tenían un test disponible de COVID, tenían un PCR. Entonces, evidentemente ese grupo era un grupo con menos posibilidad, digamos, de no presentar cuadros más complejos, como por ejemplo hospitalización, conversión UCI y fallecidos. Entonces, eso es un ejemplo de sesgo de selección. Y el sesgo de selección, a diferencia de la confusión, muchas veces es menos comprendido y es menos estudiado. O tenemos menos posibilidades de control sobre él. El sesgo de medición tiene que ver con que nosotros a un grupo lo midamos de una forma y a otro grupo de otra. Para ser bien simple, en el fondo podrían haber ciertos sesgos de selección. Por ejemplo, si uno está haciendo un estudio en COVID y la prueba diagnóstica que ocupa para los casos en un grupo es el test rápido de antígenos y para otro grupo es la PCR. Porque tal vez el comportamiento de los tests, y así lo es en lo práctico, es distinto. Por eso, de hecho, cuando nosotros vimos la última actualización en la definición de casos, si ustedes se fijan, la definición de caso confirmado con antígeno tiene una exigencia, y es que el caso confirmado por antígeno tiene que tener síntomas. 2 síntomas de los que están considerados como síntomas COVID o uno de los 3 cardinales. Entonces, eso, vuelvo a lo mismo, hace que uno piense que el test de antígeno no es igual que el PCR. Entonces, esas diferencias, o en odontología puede ser que una medición, por ejemplo, sea con radiografía, otra versus examen clínico, por ejemplo, en los grupos, o que uno esté haciendo, por ejemplo, un estudio sobre el tabaco como factor de riesgo y ocupe un cuestionario en un grupo y en otro grupo ocupa otro cuestionario, por ejemplo. Entonces, hay varias formas de las cuales se pueden presentar los sesgos de medición y la confusión es un poco más conocido, que tiene que ver con la presencia de variables que son terceras variables y que entran un poco a generar asociaciones espurias, asociaciones que no existen propiamente tal y que pueden ser aumentando esa asociación, puede ser reduciendo la asociación o haciendo incluso desaparecer la asociación. Entonces, esa tercera variable o variable Z en una asociación XY es importante mirarlo y hay distintas formas de controlar la confusión a priori y también en el análisis estadístico que se hace después. Yo creo que de los 3 sesgos es mucho más intuitivo lo relacionado con la confusión. Los estudios observacionales es lo que más estamos viendo en COVID, y antes de entrar en el estudio propiamente tal que algunos miraron y que probablemente va a generar más discusión hoy día, yo quería mostrarles cómo también los estudios observacionales, pese a sus limitaciones, hoy día son muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque, por ejemplo, por dar una razón práctica, si nosotros quisiéramos comprender un poco hoy la historia completa de la efectividad de vacunas, nuestra alternativa son los estudios de fase 4, que son los estudios que ya se alejan de la evidente fase 3, que es el ensayo clínico propiamente tal. Y la fase 4 lo que hace es que son estudios observacionales en poblaciones donde uno puede ver, por ejemplo, qué ocurre en la vida real con las vacunas. Y eso tiene enfoques y uno podría mirar estudios observacionales prospectivos y estudios observacionales retrospectivos
Y ambas miradas van a conducir a evaluar cuáles son los riesgos, por ejemplo, en los desenlaces típicos acá, que básicamente son 5. O sea, cuando uno mira los desenlaces de COVID, como las variables I importantes, son básicamente la infección propiamente tal, la infección sintomática, que sería el segundo, el tercero, la hospitalización, el cuarto, la conversión a UCI, y el quinto evento, que es el fallecimiento. Entonces, uno le interesa ver en todos estos eventos cómo se comportan las vacunas, diferenciando, ¿no es cierto?, por ejemplo, por tipo de vacuna, comportamiento en grupos etarios, etc. Entonces, una forma de ver esto es prospectivamente, y eso lo da el valor de los estudios observacionales. Que yo empiece a mirar en población que yo tenga vacunada, ¿no es cierto?, ¿qué ocurre con ellos en el tiempo desde la vacunación con respecto a los 5 desenlaces que yo les mencioné anteriormente, versus población que no está expuesta? Evidentemente, uno puede a priori pensar en algunos desafíos metodológicos que tiene eso, y es porque básicamente, por ejemplo, el grupo de no expuestos se va haciendo cada vez más pequeño porque se van vacunando más, y eso, por ejemplo, tiene una limitación. Lo otro es fijar los tiempos. ¿Desde cuándo comienzo a medir la efectividad de la vacuna hacia adelante de forma prospectiva? Y desde cuándo, en el fondo, y cuándo hago el endpoint, que significa cuándo hago el quiebre desde el punto de vista del seguimiento de los tanto vacunados como no vacunados. Esto pensando en una escala grande, y aquí hay un ejemplo, un estudio en Israel que muestra cómo se va comportando prospectivamente el grupo expuesto, que son vacunados mayores de 60 años, que efectivamente uno ve cómo las curvas caen, y versus el grupo que en el fondo no está expuesto a vacuna. Uno podría pensar que acá uno de los problemas es que uno esperaría que el grupo expuesto y no expuesto sean idénticos en todo, excepto en que uno está vacunado y otro no, ¿ya? Pero bueno, son algunos estudios, y acá hace muy poco Rafael Arao, Alejandro Jara presentaron el viernes pasado este análisis que, claro, muestra cómo prospectivamente, haciendo un ajuste, buscando un no expuesto muy similar a un expuesto a vacuna, y ellos estiman cuánto es la efectividad para COVID, que es un poco la infección, en el fondo de hacerte positivo a COVID, la hospitalización, el ingreso a UCI y la muerte, y en el fondo ellos estiman la efectividad calculando el riesgo, porque si no tenemos un grupo de comparación, si no tenemos el grupo no expuesto a vacuna, no tenemos cómo calcular el riesgo, no tenemos cómo calcular el hazard ratio. Entonces, en este caso, necesitamos ese grupo no expuesto. Y el buscar ese grupo no expuesto es un gran desafío. Y ahí uno puede después calcular la efectividad como una fórmula muy simple, que es 1 menos el hazard ratio. Y eso multiplicarlo por 100 y es un porcentaje. Entonces, todo esto a lo que voy, y por eso lo pongo como ejemplo, es un análisis observacional. O sea, tiene valor el estudio observacional hoy día en algo tan relevante como es la vacuna. Y otra mirada que uno podría hacer es una mirada retrospectiva para acercarse a la efectividad de la vacuna. Y en esta mirada retrospectiva, esto se ha hecho, por ejemplo, en el caso de evaluar la efectividad de vacuna de influenza. Uno podría hacer, y esto es una propuesta para la vigilancia de la efectividad de la vacuna en Latinoamérica desde la OPS. En el fondo uno podría mirar pacientes que ingresan con IRA grave, con un cuadro respiratorio agudo grave, y hacer un PCR. Y aquellos que tienen el PCR positivo se convierte en caso de COVID. Y aquellos que tienen el PCR negativo son los controles. Entonces, uno puede analizar retrospectivamente
¿Qué pasa con esos casos? Que hoy día son casos si estuvieron o no vacunados previamente. Y ahí uno se da cuenta que el análisis es al revés, porque estamos mirando desde el evento primero, que tiene que ver con el cuadro y que sea positivo, lo que le hace caso para COVID, y uno busca atrás la exposición, que en este caso es vacuna o no vacunado, tanto en los casos como en los controles. Y acá, dado que existe esto, uno pudiera calcular un OR. En este caso, como no estamos mirando de forma prospectiva, no se determina el riesgo relativo, sino que tenemos, podría ser un proxy del riesgo relativo, que es el odds ratio, con las limitaciones que tiene el odds ratio, que sobreestima el riesgo relativo en un contexto de alta prevalencia. Entonces uno puede también calcular así la efectividad de la vacuna. Ese es otro tipo de análisis y que también viene de estudios observacionales. Ahora, esto es justamente un diseño de caso control, que es un poco el estudio o el artículo que compartimos para que miraran y pudiéramos discutir un poco. Y esa es la mirada que tiene acá. Algunas limitaciones de este tipo de estudio, por ejemplo, es en el contexto actual, nosotros prácticamente no tendríamos controles para hacer este estudio, porque evidentemente esto es un estudio que se hace en un contexto hospitalario. Y prácticamente toda la edad que tiene el hospital es escaso, porque es COVID. Entonces, encontrar controles probablemente no va a ser factible hoy día. Entonces, en un contexto de alta prevalencia como ahora, este estudio tal vez no es viable. Y por otro lado, hay una recomendación de que uno ojalá pudiera tener más de un control por caso, y eso tal vez no se podría cumplir. De hecho, estaríamos muy por debajo en el número de controles con respecto a los casos. Bueno, llevándolo un poco a odontología y pensamos para este café un poco de qué va la evidencia, ¿no? Yo creo que es importante mirar, y yo armé este esquema un poco para organizarnos y después escuchar sus opiniones, pero un poco de qué uno va viendo literatura. Y yo creo que una mirada es desde elementos relacionados con, por ejemplo, pensando en la salud bucal como la X y el desenlace como el COVID-19. Y hoy día vemos que hay evidencia que va funcionando de manera bidireccional. O sea, encontramos estudios que muestran cómo, por ejemplo, una higiene bucal deficiente como X o una periodontitis podría conducir a determinados desenlaces relacionados con COVID. Y es una mirada desde la salud bucal hacia COVID-19. Y después se me ocurrió, y ahí ustedes pueden criticar, hacer unos cuadritos para tratar de entender también qué pasa desde COVID hacia salud bucal, un poco para yo poder ordenarme y cómo esto se relaciona. Y lo que yo le puse un nombre que era un poco la morbilidad directa cardinal, que en el fondo es que hoy día nosotros vemos al paciente COVID y en una gran cantidad de pacientes COVID algunos signos o síntomas cardinales que tienen que ver con el territorio maxilofacial. Y me refiero a la anosmia, por ejemplo, y a la geusia. La geusia, hay un artículo que salió en el JDR que mostraba no solo la alteración del gusto, como la pérdida del gusto, sino también ellos hacían la diferencia entre la pérdida del gusto, la alteración del gusto, la reducción del gusto. Y esto, ojo, no solo en pacientes que están sintomáticos con el cuadro, sino también incluso hay algunos reportes en pacientes que les queda como secuela, ¿ya? Y por eso algunos países, no solo por esto, pero han pensado y han creado esta clínica del secuelado COVID, ¿no? Para poder empezar a ver cuáles son secuelas y ya hay reportes de secuelas en el sistema estomatognático. En The Lancet hay una publicación que muestra es que este virus además no deja de sorprender y muestra una enorme cantidad de un espectro súper amplio de secuelas. Dentro de ellas incluso secuelas muy raras a nivel pancreáticas, hepáticas y también secuelas en el territorio maxilofacial.
La morbilidad directa no cardinal se refiere a algunos artículos que han mostrado, ¿no es cierto?, lesiones, por ejemplo, en la cavidad oral o también la sequedad bucal asociado al a la COVID-19. Entre paréntesis, eso se zanjó por la OMS, que es la COVID-19, que es en femenino. Y un poco lo último que puse, y que a mí, no por ser lo último, me parece que es muy relevante, que tiene que ver con esto que yo he llamado morbilidad indirecta, y que son los estudios que comienzan a aparecer y comienzan a mostrar cuáles podrían ser las implicancias que tiene esta enfermedad en la salud bucal. Desde el punto de vista de cómo la postergación de atenciones, por ejemplo, de tipo de control, en un contexto de principalmente enfermedades crónicas, nosotros tuvimos varios meses donde la principal recomendación era priorizar las atenciones de urgencia o emergencia, pero ¿qué costos ha tenido justamente en la salud bucal en el fondo la pandemia? Y eso no lo vemos todavía. Yo creo que esos efectos comienzan ya a verse, pero además los vamos a ver a largo plazo. Y eso también es literatura que hoy día comienza a aparecer, y hay un paper publicado recientemente en el JDR que muestra cómo ha impactado, por ejemplo, la pérdida de empleo o situaciones como la disminución en los ingresos a nivel socioeconómico y cómo eso impacta, por ejemplo, en desenlaces como la odontalgia o el dolor en persona en los dientes. Y cómo eso va a ir repercutiendo a largo plazo. Yo creo que ahí viene mucha literatura que va a ser importante. En Japón se hizo un estudio que era una encuesta llamada Jaxis, que es bien interesante porque muestra una serie, ellos seleccionaron una serie de eventos más bien crónicos y evaluaron en las personas cuál ha sido el impacto que ha tenido la COVID-19 en todo ese tipo de salud en general, ¿ya? Y considerando la salud mental, la salud ocupacional, entre muchos otros elementos, y es bastante obvio cuál ha sido el impacto, que es negativo el balance, pero es bueno también ponerle los números a esto, para uno poder, por ejemplo, después hacerse cargo a través de políticas públicas que deben ir pensando o ser remiradas desde esta pandemia, ¿no?, que nos ha afectado. Y ahí hay un ejemplo de artículo que también fue publicado en el BMC Oral Health, que mostraba la importancia de la higiene bucal en los pacientes que estaban sintomáticos o que tenían COVID para disminuir la transmisión indirecta en domicilio. Y esto particularmente porque sabemos que en Chile, al igual que en muchos países, los brotes, muchos o la mayoría de los brotes son intradomiciliarios. Y por lo tanto, hay condiciones relacionadas con la higiene bucal que tiene que ver con estas formas de clúster o incluso el poder usar el mismo recipiente, por ejemplo, para los cepillos de dientes, el uso compartido de las pastas de dientes, etc. Y eso también es una de las recomendaciones que aparecía acá, o incluso el rol que tenía toda la higiene, ¿no es cierto? Como por ejemplo la necesidad del recambio del cepillo, que era una pregunta, a mí me ha llegado de pacientes, por ejemplo, ¿qué hago? Si me da positivo, ¿sigo con mi mismo cepillo de diente o no? Entonces, esto es un poco algo que ha aparecido desde esta mirada, ¿no es cierto?, que yo les mostré. Y este es el estudio que nos convoca hoy día conversar. Y voy a dar algunos puntos que a mí me parecen relevantes para poder después como discutirlo. Este es un artículo que apareció, que es un diseño de caso control de la asociación entre periodontitis y la severidad por COVID, lo cual ya es súper relevante porque, por supuesto, que aquellos eventos de severidad son muy relevantes a la hora de evaluar, ¿no es cierto?, la enfermedad. Y el diseño básicamente consistió en que los casos, ellos los definieron como aquellas personas que tenían COVID y que tenían complicación. Y las complicaciones las consideraron como una variable única y también los separaron como muerte, UCI y ventilación mecánica. Y los controles, en el fondo, eran también pacientes con COVID
hospitalizados, pero con alta, que no tenían complicaciones. Y ellos evaluaron cómo se comportaba la variable de exposición, en este caso, que es la periodontitis o no, en cada uno de estos grupos. O sea, y uno esperaría que si hay una asociación entre la periodontitis y la severidad por COVID, la frecuencia, ¿no es cierto?, de la exposición en los casos sea mayor. Esto es lo que ellos diseñaron como estudio y yo acá lo grafico en el fondo en el modelo, ¿no es cierto?, de un estudio caso control, como tenemos los casos que son, acá tienen COVID, pero se complican, y los controles que tienen COVID, pero no se complican, salen de alta, y evaluamos la exposición como periodontitis, sí o no. Y yo creo que esta es la tabla principal del artículo, donde ellos mostraron, básicamente consideraron la periodontitis en dos niveles como variable dicotómica o binaria, y mostraban los niveles 0,1, que es sano o muy bajo el nivel de daño periodontal, y 2 y 4. Y mostraban, y al final lo que concluyen, es que en los distintos eventos, ¿no es cierto?, para cada uno de los eventos, ya sea muerte, admisión en UCI o necesidad de ventilación, los OR eran sobre 1 y significativos. Llama la atención que, por ejemplo, vamos a quedarnos con uno, que es el caso de mortalidad. El OR es 8.81, eso significa, en términos simples, que podría haber 8,81 veces más riesgo de morir por COVID, dado que la persona tiene periodontitis, al menos en los estadios 2 y 4 de la nueva clasificación, pero fíjense que ese OR incluye el 1 en su límite inferior, y acá sí, bueno, tenemos estadísticos, después pueden aportar en la discusión, el intervalo incluye el 1, y por otro lado el límite superior del OR 77.7. Una de las máximas que generalmente se ha dicho que, bueno, cuando uno tiene un OR que tiene un intervalo tan amplio como ocurre acá, uno puede sospechar de que hay algunas variables confundentes que no fueron controladas dentro del artículo o dentro del estudio. Y sobre todo, el más susceptible a esto es el límite superior del intervalo de confianza del OR, que se dispara. Entonces, eso lo vemos particularmente ahí en lo que es muerte. No tanto para admisión UCI, que es bastante más conservador el OR y el intervalo de confianza, y también en el caso de ventilación. Esa es la tabla principal. Yo tengo algunos puntos para que ustedes puedan darle una vuelta. Yo creo que es relevante este artículo porque posiciona en un contexto de mucha evidencia que asocia condiciones crónicas y severidad. Entonces, uno veía cómo condiciones crónicas y era un input para desenlaces en COVID, y ellos traen a colación una condición crónica que tiene una alta prevalencia y que tiene una importante carga a nivel mundial, como es la periodontitis en adultos. Entonces, había algo de esto ya que se sabía, pero principalmente a través de evidencia indirecta, que era mediado por comorbilidades que están relacionadas con ambos eventos, como por ejemplo la diabetes o fumar, por ejemplo. Y por otro lado, ellos mismos en el artículo reconocen el rol de la evidencia epidemiológica, que es donde estamos con este artículo, la evidencia experimental y la evidencia intervencional en el estudio que pueda tener el impacto de la periodontitis a nivel sistémico, en general, en otros desenlaces que se han medido. Ellos también en el artículo entregan en su discusión elementos de plausibilidad biológica que podrían sustentar esos ORs que yo les mostré. Y aplican el principio de analogía, que es un principio bien antiguo en causalidad, que viene de Bradford Hill, y que tiene que ver con que efectivamente si se ha visto, por ejemplo, en otras condiciones como el tratamiento periodontal mejora el control glicémico en la diabetes, podría ser que el tratamiento periodontal previo en los pacientes con COVID podría influir en una menor severidad, dada esta asociación que ellos encuentran. Y además, a diferencia de otros estudios, ocupan los mismos registros clínicos para casos y controles, disminuyendo sesgos de medición. En el caso de periodontitis en particular,
La medición no fue clínica, por supuesto, sino que ocuparon una medición radiográfica, pero ciega. Y acá uno tiene una desventaja, ¿no es cierto? Porque sabemos que tal vez el gol estándar para esta condición no es la medición radiográfica. Y ciega sí es una ventaja porque no sabían los que analizaban si estas personas pertenecían al grupo caso o al grupo control, y eso evita de cierta forma sesgos de selección. Y además fueron claros en incluir y a la vez definir variables demográficas, clínicas, y también exploraron variables de laboratorio en este estudio. Yo creo algunos aspectos que podríamos discutir es el cálculo del tamaño muestral. Hay evidencia en la literatura que alrededor del 10% de los artículos en odontología muestran cómo calcularon su muestra para el estudio. Ioannidis, que hace poco con otros autores tiene un paper en el JDR, muestra que una vez dijo una frase súper potente, que era: la mayor parte de los artículos científicos en medicina son mentiras, son falsos. Y él se basaba en que uno de los grandes problemas que tiene la literatura científica biomédica es la falta de estándares en cómo se calcula la muestra, dado que nosotros trabajamos con muestras y no poblaciones. Este estudio, caso control, ellos muestran, explicitan cómo hicieron o cómo ellos determinaron el tamaño muestral. Y ellos determinaron el tamaño muestral para una regresión logística. Y aquí le pido ayuda si hay en la audiencia estadísticos después que puedan dar su opinión. Pero ocuparon una regresión logística para determinar el tamaño muestral. El problema es que al calcular el tamaño muestral de esa forma, ellos llegan a un tamaño muestral necesario. Y ese tamaño muestral necesario que ellos determinan solo dice el tamaño total de la muestra, pero no dice cuántos deben ser casos y cuántos deben ser controles. Eso tal vez podría verse con otras herramientas o, por ejemplo, utilizando una regresión logística condicional o alguna otra forma de estimar el tamaño muestral necesario para el estudio. Y eso es algo que podemos discutir. Lo segundo, este estudio tiene aproximadamente 13 controles por caso. Y después les voy a mostrar que hay evidencia hace muchos años en Biometrics, que es la principal revista, ¿no es cierto?, en bioestadística, de que más allá de 4 controles por caso no es eficiente. Eso es otro aspecto relevante de este estudio. Y claro, esto tiene que ver con dificultades, porque cómo llegamos, un poco lo que yo les contaba antes en la vacuna, no está tan disponible o igualmente disponible sujetos para hacer casos o para hacer controles. Otro tema interesante es la selección de los controles. Yo leí una vez una crítica fuerte a los estudios de caso control y alguien decía que había contado y aproximadamente solo 9 personas en el mundo sabían hacer estudios de caso control. Y lo más difícil, lejos, para los estudios de caso control es seleccionar los controles. Y en este estudio en particular, los autores en su selección de controles no hacen matching. Y eso yo creo que es una limitación. Y ellos justifican y lo mencionan en el artículo que no hacen el matching porque trabajan con la muestra total de casos que había hasta entonces en COVID-19 en Qatar. Pero si uno mira la tabla 1, encuentra diferencia entre los casos y los controles, por ejemplo, por edad. Acá los casos en promedio tienen mucha más edad que los controles. Y sabemos que de cierta forma la periodontitis y también la severidad por COVID tienen una relación con edad. Pero yo creo que los autores quedan un poco tranquilos porque dicen: nosotros ajustamos en la regresión logística y cuando calculamos el OR ajustado, consideramos la edad como variable. Entonces, sin embargo, ahí uno pudiera pensar si tiene alguna implicancia haber considerado la edad como variable continua versus la edad por estratos o por grupos como variable categórica. Y otra variable importante es comorbilidad. Yo creo que es un tema y la voy a definir. Ellos comorbilidad consideraron varias patologías, pero
estratificaron comorbilidad. En el fondo decía, tiene una comorbilidad, no tiene comorbilidad, o tiene 2 o más comorbilidades. En el fondo, la variable es eso. No es cada morbilidad en sí misma una variable, ¿ya? Otro elemento, cuando yo les definí los casos y los controles, todos acá eran hospitalizados. Y, por supuesto, esto tiene una limitación en términos de validez externa. Porque uno pensaría, ¿son o no distintos o parecidos las personas que llegan a hospitalizarse por COVID de la persona que tiene COVID y no se hospitaliza? Probablemente ahí tenemos variables importantes, y a lo que voy es que el perfil del paciente hospitalizado por COVID es distinto al perfil del paciente no hospitalizado. Y eso lo hemos visto a lo largo de la pandemia. Incluso ha sido dinámico este perfil hoy día por ciertos elementos que pueden tener relación con vacunas, con variantes, etc. Pero si uno quisiera extrapolar los resultados de este artículo, tendría que pensar en el contexto de personas hospitalizadas y no en población general. Por lo tanto, hay una limitación en términos de validez externa, que yo creo que incluso los autores del artículo están de acuerdo. Tal vez uno podría pensar, pudo haberse incluido un control COVID-19 no hospitalizado, un segundo tipo de controles dentro del esquema. Otro elemento es el sesgo de colisión, y tengo una diapositiva de eso, que podría mostrarse particularmente con la variable comorbilidad. También acá en el estudio hay eventos compuestos que tienen que ver con un poco una historia natural, que tiene que ver con UCI, ventilación, muerte. Y yo creo que el estudio puede, como casi todos los estudios, tener confusión residual. Y eso yo lo sospecho importantemente de los intervalos de confianza que les mostré, de la dimensión de los intervalos de los R. Y eso significa que hay variables que no fueron medidas o algunas que no fueron medidas adecuadamente. Cuando uno mira las tablas, voy a volver atrás, hay casos donde el tamaño muestral es tan pequeño como 1, 13, 7, 3. Y acá los estadísticos dicen, bueno, ¿qué pasa? Porque estamos ocupando modelos paramétricos. Entonces, yo creo que habría que explorar qué implicancias tiene esos tan pequeños tamaños muestrales. Y eso nos obliga a pensar de que tal vez los test estadísticos deberían ser no paramétricos. Y los test no paramétricos sabemos que son mucho más exigentes y que encontrar diferencias estadísticamente significativas en los test no paramétricos es más difícil que en los test paramétricos. También la principal medida es el OR, por razones obvias de los casos controles, y como todos los estudios hay que hablar de los OR como riesgo con cierta precaución, porque sabremos que el OR en sí mismo no es un indicador de riesgo, sino que es una razón de chances, es distinto, pero es tan rara la definición del OR que cuesta un poco, a pesar de que tiene una fórmula muy simple como es una razón de productos cruzados. Pero sobreestima el riesgo. Y un último punto es que nosotros acá hablamos de variables de ajuste, edad, diabetes, fumar. Si uno piensa en estas variables, sin dudas, un elemento importantísimo es la interacción que existe entre estas variables. Entonces, en sus modelos logísticos, yo incorporaría las variables de interacción, o al menos exploraría si son o no significativas esas interacciones en el modelo. Y la verdad es que la interacción no fue considerada. Ellos mismos reconocen algunas limitaciones. Hay una parte del artículo que a mí me confunde. El artículo dice, este estudio transversal tiene claras limitaciones. Y acá la gran pregunta es entonces, ¿este es un estudio transversal
o es un estudio de caso control? Porque no son lo mismo. Y por otro lado, lo que yo creo que quisieron decir los autores es que el modo de recolección de la información fue transversal. Fue, en ese sentido, una recolección de información más bien transversal, concurrente, versus la temporalidad, que es de tipo retrospectiva. Creo ellos mismos consideran la nueva clasificación de periodontitis, pero consideran solo un parámetro y eso podría tener una limitación en la precisión diagnóstica que no es diferencial. Y ellos dicen todos los casos de COVID al comienzo de la pandemia, y es un poco lo que yo les mencionaba antes, y por eso no hacemos matching de casos y controles, pero yo creo que existe una limitación en términos de validez externa. Y por otro lado, ellos hablan en el artículo de dentro de las posibles vías causales, el incremento de lesiones periodontales, especialmente periodontitis necrotizante durante la pandemia. Y acá uno sospecha y dice, pero a ver, podría haber una causalidad reversa en el fondo, porque de cierta forma lo que nos están diciendo los autores es que la persona con COVID podría en el fondo primero ocurrir la infección por el SARS-CoV-2 y eso podría agudizar lesiones periodontales que hacen que pueda estar en un estadio más complejo de la persona. Ahora, tal vez lo que no está claro en el artículo es de cuánto tiempo atrás es la exposición en términos de la variable tiempo, que es tan difícil. De cuánto tiempo eran las radiografías que estaban evaluando. Y el sesgo de Collider que les mostré o les mencioné anteriormente, o la colisión, yo traté de armar un grafo para tratar de entender algunas cosas del artículo. Los grafos son un poco creador dependiente, por lo tanto alguien puede mirarlo y hacer otro grafo para este artículo. Pero yo quería en particular hablar de que a mí me parece, después de analizar varias alternativas de grafos, que la comorbilidad o los diagramas acíclicos dirigidos, como lo consideren, la comorbilidad en la forma que fue medida la variable acá, actúa como un collider. Porque la diabetes se relaciona con comorbilidad, es una variable confundente y también se relaciona con periodontitis. Hay mucha evidencia de eso. Y por otro lado, la edad es una variable que se relaciona con la comorbilidad y la severidad por COVID, siendo la edad mucho tiempo el principal factor, digamos, predictor para la severidad por COVID. Al hacer un ajuste por las variables confundentes diabetes y edad, se abre una vía entre comorbilidad, periodontitis y severidad por COVID. Y esa vía, por comorbilidad, ellos ajustan por comorbilidad. Y el ajustar por comorbilidad podría exacerbar la asociación entre periodontitis y severidad por COVID. Porque un collider cuando está la variable de colisión, una de las reglas de los grafos es que no se ajusta por esa variable, a diferencia de las variables Z o variables confundentes. Entonces, explorando un posible collider en el estudio, podría ser la comorbilidad. Como les dije, este es el estudio que demuestra que no se recomienda más de 4 controles por casos, es ineficiente. Y en este caso, yo creo volver más allá de las críticas metodológicas al rol que tiene este estudio en posicionar, ¿no es cierto?, condiciones crónicas en el contexto de sindemia, que es esta asociación que hemos visto, por ejemplo, con obesidad, con patrones crónicos en los pacientes y que actúan, ¿no es cierto?, aumentando la severidad en un denominador que es justamente los determinantes sociales. Hace poco escuchaba en un consejo el rol de la pandemia o cómo afectaba la pandemia importantemente, y una epidemióloga dijo que la región más afectada de Chile en la pandemia era la Araucanía. Entonces pensemos en los determinantes sociales en la Araucanía. Y eso es un poco lo que mostramos acá, sobre todo a largo plazo, cómo podrían esos determinantes ver nosotros en la medida que pasa el tiempo los efectos de la COVID-19 en las condiciones de salud bucal de las personas.
Y lo último es que si bien un estudio aporta, cuando esto es un estudio de asociación y los autores son muy claros y enfáticos en explorar asociación. Y asociación no significa causalidad. Si uno quisiera medir causalidad, hay que pensar en la suma o en la conversación de distintos tipos de estudios. Lo que yo personalmente creo que es como un ecosistema, un framework, un esquema para la evidencia causal. Y es cómo conversa la evidencia experimental desde la plausibilidad biológica, por ejemplo, la epidemiología, por ejemplo, con estudios observacionales, y los ensayos clínicos, cómo las intervenciones reducen, ¿no es cierto?, factores que son detectados, por ejemplo, en estudios epidemiológicos como factores de riesgo. Y eso se ve en periodoncia, cuando uno ve los mecanismos de la asociación de periodontitis y eventos cardiovasculares. Bueno, este primer artículo muestra la plausibilidad, cuáles son los mecanismos que están en la asociación entre periodontitis y enfermedad aterosclerótica. Hay después un estudio epidemiológico que es cuál es la evidencia epidemiológica detrás de la asociación de periodontitis y la enfermedad cardiovascular y la incidencia, que es un marcador tan importante desde el punto de vista poblacional y como medida epidemiológica. Y este artículo en el New England que muestra el tratamiento de la periodontitis, cómo mejora la función endotelial. Porque dado antes esto era un riesgo, por lo tanto el tratamiento de la periodontitis mejora la función endotelial y por lo tanto la salud cardiovascular. Y si uno piensa en esto, en este estudio, ellos aportan datos sobre plausibilidad que podría ser que la periodontitis se relacione, ¿no es cierto?, con la severidad por COVID a través de bacterias periodontales que inducen este receptor y citoquinas inflamatorias que son importantes en las vías respiratorias inferiores y que en el fondo aumentarían el cuadro. Por otro lado, los sacos periodontales podrían ser reservorios virales y además una respuesta asociada a la periodontitis exacerbada por linfocitos T en enfermedad periodontal grave podría aumentar la tormenta de citoquinas, que sabemos que es como este evento que ocurre en los cuadros más complejos de la enfermedad. La evidencia que viene de este estudio caso control entra en la segunda parte, que es en la epidemiología, específicamente en lo observacional. Yo creo que se requieren estudios epidemiológicos adicionales que muestren, por ejemplo, que pueden medirse a través de estudios de cohorte no concurrente, donde uno mida básicamente cómo se comporta aquel individuo que tuvo control de su enfermedad periodontal versus el individuo no expuesto o sin control de enfermedad periodontal, qué le pasa en el tiempo, y esto a través de un estudio de cohorte no concurrente, o mal llamada cohorte histórica o retrospectiva. Y también puede ayudar a controlar sesgos, como por ejemplo del caso y el control hospitalizado, mirar el comportamiento de esto en estudios de casos y control anidados en cohortes que han sido afectados por mortalidad competitiva por COVID, pero a esto no me refiero a la mortalidad, sino al contexto epidemiológico que se da observacionalmente, ser propicio para investigación de tipo caso control anidada en cohorte, donde sabemos que la fuente de caso y control es la misma población y puede ayudar a disminuir sesgos, como por ejemplo sesgos de selección. Y por supuesto, lo que uno esperaría es que si la periodontitis es un factor de riesgo para COVID, es que una intervención en periodontitis mejore o disminuya los desenlaces severos o graves de COVID. Y la mejor evidencia para eso son los ensayos clínicos. Pero evidentemente acá hay limitaciones metodológicas, éticas y de factibilidad. Y acá está un poco el esquema que ellos unen y dicen, bueno, todo este paper tiene importante rol la inflamación y eso se ve en los cuadros que se complican. Y acá está este artículo que los invito a leer también, que es súper bueno, que muestra justamente cómo o cuáles son las posibles vías de cómo la cavidad bucal y la saliva median en la infección de SARS-CoV-2. Porque ha habido, ¿no es cierto?, un predominio a pesar de tener signos y síntomas asociados a la cavidad bucal. Por otro lado, actividades donde hay eventos de transmisión como es toser,
¿no es cierto?, hablar, que tienen que ver con el territorio o la cavidad bucal. Sin embargo, lo principal es el pensamiento naso, ¿no es cierto?, pulmonar, la vía nasopulmonar en lo que es la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, este artículo muestra que la expresión del receptor AC2 y también el TM, que es más complejo y menos conocido, y otros receptores en células epiteliales de glándulas salivales y de la mucosa oral, hacen pensar en el rol que tiene la cavidad bucal en la infección de SARS-CoV-2. La infección, por cierto, no sería uniforme en todas las zonas de la cavidad bucal. En este estudio, que es un estudio tremendo, se muestra cómo se correlacionan los síntomas de COVID con, por ejemplo, la carga viral en saliva. Y eso incluye la pérdida del gusto. O sea, una posible explicación, ¿no es cierto?, de por qué los pacientes con COVID pierden el gusto. En individuos recuperados, la cohorte asintomática mostró anticuerpos IgG salivales que se pudieron detectar y que eran anticuerpos sostenidos para SARS-CoV-2. Y por lo tanto, la conclusión es que la cavidad bucal juega un rol importante para la infección por SARS-CoV-2 y la saliva podría ser una posible vía de transmisión. Y por supuesto, todo esto tiene implicancias en términos de diagnóstico, en términos de terapia, etc. Y ese es el gran esquema del estudio, un poco pensar no solo en la vía, de la vía nasopulmonar, sino la vía oral pulmonar y la vía incluso oral intestinal, pensando en otras condiciones por analogía como neumonias y también cuadros de enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Y lo último que quiero decir es que no siempre los estudios observacionales conversan con los estudios experimentales. Hace un tiempo esto salió en el JDR cuando cumplió 100 años la revista, y este artículo que rememora estos 100 años de progreso de la medicina periodontal muestra que al comienzo estudios importantes del doctor Offenbacher mostraron la asociación entre el parto prematuro, por ejemplo, y la enfermedad periodontal. Sin embargo, cuando uno mira, después esto también fue sostenido por estudios longitudinales y no solo estudios transversales. Y después, cuando miramos algunos ensayos clínicos, como este ensayo clínico, también del doctor Offenbacher, vieron que la terapia periodontal tenía nulo efecto relacionado con el parto prematuro y con otros desenlaces perinatales. Por lo tanto, a veces esta conversación entre los estudios observacionales y experimentales no se da. Yo creo que es un punto importante para la discusión. Bueno, esos eran los principales puntos que yo quería mostrar desde el punto de vista de la epidemiología a propósito de estos artículos, y ahora darle paso para que podamos tener una discusión, preguntas, puntos de vista contrarios, similares, etc. Muchas gracias. ¿Cómo nos vamos a organizar para las preguntas, Duni? Pues estuvo muy interesante. Bueno, yo creo que podemos levantar la mano y ahí voy viendo y yo voy diciendo, ¿no es cierto? Voy a tratar de ver quién levanta primero, pero nadie se enoje si no veo bien el orden. Doctora, adelante. Yo quería preguntar algo que tenía que ver un poco con lo que tú mencionaste en relación a este posible estudio observacional. Cuando tú lo mencionas en el fondo para ver un poco la exposición a la vacuna versus no, en el mismo ministerio, en tu desempeño en epidemiología, ¿han pensado en que pudiese ser un estudio posible llevar a cabo, considerando que en el ministerio generalmente el tema es que no hay como recursos para, pero como hoy día estamos en pandemia, claramente podría ser interesante? Sí, bueno, una de las funciones de la vigilancia epidemiológica, cuando uno piensa en la vigilancia epidemiológica completa de SARS-CoV-2, uno de los elementos de la vigilancia epidemiológica es la efectividad de vacuna. Y como yo les dije, hay dos mecanismos. Uno es mirar de forma prospectiva, que fueron hartas discusiones tremendas,
que fue lo que mostró finalmente Rafael Araoz en el trabajo con Alejandro Jara, y otras personas que en el fondo dimos opiniones, etcétera, de cómo hacer el estudio para poder responder, porque había mucha inquietud. O sea, conversa lo que dice el ensayo clínico con la realidad, como en la vida real, y eso lo da la fase 4. Y eso es de tipo, ¿no es cierto?, un análisis que era prospectivo. ¿Por qué? Porque partías de la vacuna, del evento, ¿no es cierto?, que está vacunado, y mirabas hacia adelante qué le pasaba a las personas. Se infectan por COVID, de hecho son 4 desenlaces, mortalidad, hasta mortalidad, ¿ya? Y eso es lo que te interesa mirar con la vacuna. El tema ahí, o lo más difícil de todo, era cómo uno buscaba un buen grupo de comparación. Y ahí el estadístico siempre decía, busquemos los controles. Y ahí era un punto en el que yo decía, no, porque el término control no se ocupa acá, pero la lógica de control está bien. ¿A qué vamos? En el fondo se hizo un matching, que es una técnica más de casos y controles, pero se hizo un matching ocupando una base de datos para ver en el fondo por cada vacunado un sujeto que fuera idéntico a ese vacunado, idéntico, pero con una diferencia, que es que no tenía la vacuna. Y cuando me refiero a idéntico, tenía la misma edad, tenía la misma previsión, por ejemplo, tenía el mismo sexo, etcétera, las comorbilidades también dentro de las variables, y uno hacía un matching. Entonces, el vacunado y el no vacunado tenían en el fondo todo bastante similar, excepto que uno estaba vacunado y el otro no. ¿Qué es lo que te interesa? Porque si encuentras una diferencia en el evento, en el desenlace, que en este caso puede ser la infección o la mortalidad por COVID, uno dice, bueno, dado que las otras variables están controladas, la razón de eso es, ¿no es cierto?, que uno está vacunado y otro no. Un poco el pensamiento contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si yo no me hubiera vacunado? Ese es el contrafacto acá. Daniel, yo tengo ahí una duda que me quedó de ese estudio, y como la estáis hablando ahora, me parece súper interesante abordarla, porque hay, no sé si es sesgo confundente o cómo uno limita una variable que es el acceso a la atención de salud en el caso del desenlace de llegar a la UCI, o porque, por ejemplo, tú puedes... hay una variable también que es como el sistema sanitario o la capacidad que tú tienes de acceder a salud. Entonces, incluso hay mucha gente que murió en domicilio y no accedió a salud, pero a lo mejor si hubiese accedido a un tratamiento no hubiese muerto. Entonces, no sé si eso es inevitablemente no se puede controlar, o porque hubo como una especie de porcentaje que reducía muerte, un porcentaje que reducía UCI, un porcentaje que reducía, creo que en la enfermedad, ¿no? Eso me quedó dando vuelta, lo pensé, pero... porque también depende mucho de la capacidad del sistema de entregarte asistencia sanitaria, esos porcentajes. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí hay como esas otras variables entran en el modelo, acá están fuera. En el fondo están fuera esas otras variables dentro de esta estimación. De todas maneras, es una estimación súper concreta. Y tú dices, claro, bueno, ¿cuánto va a ser la efectividad o cómo mirar eso? Yo creo que ahí requieres otro tipo de estudios, ¿ya? Que tienen que ver con cómo tú ves, por ejemplo, más que la efectividad de la vacuna, por ejemplo, tú mires el desenlace mortalidad, por ejemplo, y cuáles son los determinantes que tú tienes para esa mortalidad. ¿Okay? Yo lo miraría con otro estudio más que el estudio de efectividad, y sería cómo tú pones como desenlace mortalidad por COVID, por ejemplo, y ahí tú buscas una serie de variables explicatorias que podría ser oportunidad, no sé, de la persona, sistema de salud, como dices tú, posibilidad de tener atención, etc. Todas esas variables, y una variable, además, es vacuna. Ahí entonces colocas la vacuna como variable dentro de un modelo. Pero yo ahí pensaría más en un modelo de ese estilo, en un estudio de ese tipo,
más que en un estudio, o sea, la respuesta a eso no está en la estimación puntual de la estimación de la efectividad. De todas maneras. Y Rosa María, se me olvidó, y lo otro era que el modelo retrospectivo está considerado dentro de la vigilancia de ira grave. O sea, como mismo hoy día existe eso instaurado, la OPS ya está llamando a los países, incluido Chile, a, en el fondo, implementar la vigilancia de efectividad de vacunas en ese modelo, pero que es retrospectivo. ¿Y eso O ya sea, se mira, partió o se está no, proponiendo? no, está el protocolo. En este minuto Perfecto. lo que está es el protocolo. Y además que no parte... Ahora, yo creo también que ese modelo de estudio hoy día no es factible. Hoy día. Yo creo que ese modelo es más pensado cuando tú tienes, por ejemplo, eventos, más bien de repente que tienes como brotes de COVID. Pero cuando tú tienes un contexto de alta estocasticidad y de alta prevalencia, o tienes, no voy a entrar en la prevalencia porque en efecto no la sabemos, pero cuando nosotros pensamos, ¿no?, en hoy día que estás lleno del evento, ¿ya?, de que te define el caso, no tienes controles. Entonces, si yo quisiera hacer un estudio de caso y controles hoy día con los pacientes que llegan por ira grave, prácticamente todos son COVID-19. No solo porque no hayan las otras, sino porque la admisión está así. Entonces tienes esa priorización. Entonces tienes COVID-19, COVID-19 y prácticamente no tienes controles. Ojo, de repente algunos términos soy un poco crudo, pero estoy hablando de la parte metodológica. Y como no tienes controles, no es viable. O sea, no tienes cómo estimar bien el OR. Y por lo tanto no puedes calcular la efectividad de la vacuna en ese modelo hoy día. Es un poco, Gracias. yo pienso que es cuando tengas menos casos en un contexto así que se pudiera mirar. No sé si hay estadísticos en la audiencia que tengan alguna opinión de la parte muestral o del tamaño muestral, etcétera. Me parece que vemos más salubristas. Gracias a Dios. ¿Y cómo se llama? Bueno, yo creo también sería interesante, no, me refiero a la parte, Alexis, como del cálculo del tamaño muestral. Yo lo discutí hoy día con varios bioestadísticos, cómo lo habían calculado ellos o cómo lo calcularían ellos. Y tuve en los tres respuestas distintas. Pero bueno, hay un programa que es el G-Power, que uno puede calcular el tamaño muestral, y yo traté de mirar un poco cuáles opciones te daban para esto. Preguntas, comentarios de lo que quieran, al punto de vista contrario. Hay una pregunta de Francisco. Está en el chat, Duniel. Ah, perfecto. Francisco, y también parece iba a hablar Carolina. Pues la idea es un café, que no estemos solos. Estoy como, vamos a estar tomando solo el café. Ah, muy bien. Excelente. Yo quería comentarte, Duniel, lamentablemente hice el trayecto a mi casa en este rato, así que no tuve pérdida de alguna conexión, pero me parece muy interesante el análisis sistemático que hiciste de todo el estudio y también la valoración final de qué aporte hace cada estudio, porque a veces como tú bien decías, los estudios observacionales no siempre son tan bien mirados, pero tienen un aporte, a la epidemiología tienen aporte, y porque finalmente uno va uniendo los distintos estudios, la consistencia de la información que te va mostrando si finalmente todo va hacia un lado. Entonces, yo creo que quería felicitarte por el análisis que hiciste, porque lograste rescatar puntos, mirar los puntos
puntos donde hay que poner ojo, donde pueda haber una malinterpretación, y que ayuda siempre a ir haciendo un análisis crítico y no mirar solo las conclusiones de un estudio sin mirar cómo fue hecho. Así que creo que es un gran aporte para todo el análisis de la literatura. Muchas gracias. Sí, Francisco también tenía una pregunta, el estudio de Rafael y de Alejandro. Bueno, de hecho hoy día estuvimos, Francisco, con Alejandro conversando, porque una de las cosas que nos interesa ver es cómo está la efectividad de la vacuna en personal de salud. Hay un preprint bien interesante de Brasil que ya está disponible, que muestra un poco cómo se ha comportado. El CDC también tiene su efectividad de vacuna en personal de salud. Y nosotros hoy día conversábamos con Alejandro Jara si podíamos mirar eso, en el fondo, cómo el personal de salud ha respondido con respecto a la vacuna y tanto en ambos tipos de vacuna, que es una complejidad que nosotros tenemos, porque a diferencia de otras, nosotros tenemos dos tipos de vacunas, que eso también te complejiza un poco los diseños, ¿no es cierto? Y también te complejiza las dos dosis. Entonces, el tema del 14 días, yo estoy de acuerdo contigo que es complejo, pero te voy a decir, o sea, sé que la decisión de ellos de considerar 14 días tuvo que ver con el número referencial que se estaba ocupando para el ensayo clínico. En el fondo, para poder un poco comparar qué pasaba en el estudio de fase 4 con el ensayo clínico. Entonces, en algún minuto, por ejemplo, habían algunos análisis que eran a 12 días porque algunos estudios decían que los desenlaces o la protección de la vacuna era con 12 días, ¿ya? Entonces, ahí apareció el tema, pero al final, después de mucha discusión, también en algún minuto estuvo el límite en 7 días, ¿ya? En el fondo, finalmente optaron por el 14, por mirar los ensayos clínicos. Creo que esa fue la decisión principal y un poco porque había alguna evidencia. Ahora sé que hay otro estudio que se presentaban los resultados que mostraba un poco como que en el fondo de cierta forma decía que la inmunidad sería después de la segunda dosis, 14 días después. Pero claro, es un límite metodológico fijado, por lo tanto puede tener sesgos tal cual, o eventos que no captes por el corte. Andrea. Sí, hola Duniel, ¿cómo estás? Me Hola. tuve que ausentar un rato de la reunión, estaba con temas domésticos, pero a ver, siempre he necesitado a la hora de los estudios el tratar de pensar en metodologías que se abuenen con los sesgos, es decir, que podamos aprender a vivir con ellos, puesto que muchos estudios con data omiten un montón de información que también es necesaria, es sensible, condiciona los diagnósticos y condiciona los pronósticos, y que se nos escapan precisamente por no tener a lo mejor esta preciosidad a la hora de ser incluido en los datos, ¿no es cierto? Estoy pensando en particular en todos aquellos elementos que tienen que ver con determinantes sociales, y otros. La data oficial tiene mucha carencia también. Perdón, sorry, esto es inevitable, no son de arroz, son de maíz. Ahí. Y, por ejemplo, ¿cuántos fallecidos COVID tenemos sin cama? O sea, gente que murió sin llegar nunca a una cama de un centro hospitalario, y que se escapa de los registros. O por otro lado, ¿cómo nos explicamos esta fantasía que hay de que los jóvenes, veo mucha gente muy impresionada de que tengamos jóvenes enfermos y jóvenes en UCI y jóvenes muriendo, cuando es muy posible que eso esté nada más que sustentado en una fantasía, ¿ah? Considerando entonces el peso de los determinantes sociales desde el nacimiento. Ahí
desgraciadamente tenemos que pensar en metodologías que nos ayuden a vivir con esos sesgos, porque son importantes, porque muchos pasan más bien por suposiciones o por espacio de reflexión, o categorizar circunstancias que ya no son el diagnóstico PCR o el dato duro, sino que tratar de categorizar circunstancias para incluirlas en los análisis. Por ejemplo, ya, los PCR positivos, más ¿cómo se llama? Los diagnosticados por la vía de ¿cómo se llama? La sintomatología, más, en fin, un montón de otras definiciones operacionales que ya la epidemiología más dura pudiera considerar los sesgos, pero que tenemos que aprender a vivir con ellos. Sí. Yo estoy convencida de que nuestra población juvenil, por ejemplo, no está tan saludable como pensamos y que están tan atravesados por los determinantes sociales, son personas con poca actividad física, con mucho, ¿cómo se llama? Mucho daño desde su infancia temprana, con mala alimentación, con consumo de sustancias, con contacto, digamos, con contextos sociales que finalmente son poco favorables para considerarlos saludables, aunque desde los criterios de, digamos, a lo mejor de los exámenes duros de las enfermedades que pueblan nuestra epidemiología pudieran a lo mejor no ser tan considerados enfermos. No sé si me entiendes hacia dónde voy. Necesitamos alguna metodología que nos ayude a vivir con los sesgos, porque creo que mucha de esa información se nos pierde por considerar la sesgo a priori. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y en ese caso es importante cómo el método epidemiológico se pone a disposición de eso, en el fondo de cómo captar otras variables que son importantes, cómo el método epidemiológico, o sea, gran parte de lo que tenemos en el fondo son OR, regresiones logísticas, ¿no es cierto?, que sabemos y ya sabemos las limitaciones. Estoy hablando desde el punto de vista de la epidemiología, pero en el fondo, cuando nosotros vemos o hacia dónde vamos, podría ser, ¿no es cierto? Yo creo hoy día, por ejemplo, súper relevante el uso de los grafos causales. Más allá de, por poner un ejemplo, ¿no?, de elementos que podrían ser novedosos o útiles hoy día, como esas variables, por ejemplo, no medidas que mencionas, que están, por ejemplo, en los determinantes sociales o variables que son complejas a priori de medir, o esa combinación de variables a nivel individual y variables poblacionales, cómo uno las puede mirar. A mí, por ejemplo, para un estudio me es súper relevante el grafo causal, ¿no? Como más allá de que yo sepa que un estudio en sí mismo no va a entrar dentro de lo que es la causalidad, digamos, más allá, ni tampoco caer en que los ensayos clínicos, por ser evidencia experimental, cumplirían uno de los criterios de causalidad. Yo creo que ayuda mucho el construir el grafo causal o los modelos contrafactuales y pensar, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si ese joven no hubiera estado expuesto durante su infancia a determinadas condiciones de tipo económicas o condiciones familiares? El rol, por ejemplo, de factores, de variables que a veces no están en ninguno de nuestros modelos, como las variables epigenéticas, por ejemplo. Entonces, eso también yo creo que nos puede ayudar, son métodos novedosos, pero que cuesta. Yo creo que tenemos que renovar la epidemiología en esas áreas y mostrar algunos modelos que, aunque sean un poco más difíciles, son necesarios para variables mucho más complejas. Introducir una forma de pensamiento bastante más ecléctica, ¿no es cierto? Abonarse con la epidemiología crítica. Súper. Yo tengo otra duda. Mira, yo leí este estudio, también leí un estudio también sobre la efectividad de la vacuna en Brasil. Y Brasil también tiene creo, un 3-5% de su población vacunada, y ahí se hace este estudio que es prospectivo.
Entonces son estudios observacionales, ¿no es cierto? Tú mismo lo explicaste súper bien, Duniel. Pero también la pandemia tiene fases donde va atacando a ciertos grupos. Entonces hay un momento, y también eso se ha dado acá, que las UCI están más copadas por ejemplo, menores de 50, y en este rato, por ejemplo, que es donde estuvo la pandemia, y desde ya hace varios meses, el rango etario, incluso no estando con la vacuna presente, bajó. Entonces, eso también sería como en el porcentaje de mortalidad, sería un factor confundente, ¿no? ¿O cómo tú puedes Totalmente. limitar ese factor confundente? Sí, o sea, no basta solo ponerlos en el ajuste, ¿ya? O sea, si tú tienes el nivel de, por ejemplo, el nivel de carga de enfermedad que está circulando, es súper importante cuando tú miras o analizas la efectividad. Puede ser que tú repliques los mismos métodos en 2 meses más y tienes otra condición epidemiológica, y ese, Alexi, es el problema que tienen los estudios fase 4, que como es un estudio que sale de tu laboratorio experimental del ensayo clínico, lo haces ahora en un laboratorio que es tu población. Pero esa población no es fija, sino que es una población dinámica. Y sobre todo en un contexto de carga de enfermedad, que lo puedes medir con el RE, que lo puedes medir con otras variables, que puedes ver la positividad, por ejemplo. Y eso hace que esa población va cambiando. Entonces, ese cambio, esa dinámica en las variables, que son variables, por cierto, que te pueden confundir, en el fondo, el estimador de riesgo, el hazard ratio, porque, por ejemplo, tú puedes decir, tal vez no es un efecto de la vacuna en sí mismo lo que está ocurriendo, sino que es un efecto de otra variable, que puede ser la edad, o que puede ser un efecto, por ejemplo, de la variante circulante, ¿no es cierto? Entonces, tienes que ver, yo creo que hoy día una de las principales cosas que hay que monitorear es cómo impactan las variantes en las efectividades de vacuna, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto algunos. El estudio fase 4, el primero que salió fue en Israel, y era un estudio que mostraba cómo andaba súper bien Pfizer, porque te mostraba una efectividad del 96%, similar al ensayo clínico publicado en el New England, súper bien, y un 80% de su población tenía la variante B117 o la variante UK. Hace poco estuve en una webinar, en una reunión de la OMS, y pedían que no le pusiéramos a propósito a las variantes esto de variante sudafricana o variante UK, porque estigmatiza un poco. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, la variante de ello, perfecto, funcionaba, pero ahora hace poco en Israel también tiene un estudio que muestra que ahora con población con variante sudafricana cambia un poco el panorama, con variante la 351, qué sé yo, cambia el panorama. Entonces, no anda tan bien Pfizer. Entonces, si te fijas, es el mismo estudio, pero en condiciones donde tu dinámica cambia, porque cambia la dinámica, ¿no es cierto? Lo que más hemos visto es el cambio en la dinámica de la población, que tú tienes, cuánto es el nivel de contagio que está en la población, cuánto es la carga, pero también podría ser en el virus, mediado por variantes. Yo antes siempre cuando teníamos estas reuniones hablaba, bueno, el virus que salió en Wuhan sigue siendo el mismo y lo muestran los estudios filogenéticos y filodinámicos, y hoy hemos visto que de cierta manera el virus no es el mismo, no es el mismo que teníamos el año pasado. Entonces, si haces un estudio de efectividad de vacuna, donde comienzas a ver otro tipo de perfil de variantes, la efectividad te va a cambiar, de todas maneras. Gracias. Bueno, no sé si tienen otra opinión, algún comentario, alguien que quiera compartir otro estudio. O ya nos tomamos el café. Aprovechemos los estudiantes que están presentes, que pueden, a ver qué hago con Sí. algunas dudas. Pueden abrir sus micrófonos, chiquillos. Aprovechen a unir. O Jaime, que se nos incorporó hoy día. También, Hola. Jaime, mira, Francisco ahí prendió la cámara al tiro. Bien.
No, en realidad hoy día estábamos en modo observacional, ya que hablamos harto de eso hoy día. Así que no, encantado, fue una primera experiencia, la ponencia del doctor Duniel, un seco, como siempre. Así que encantado de seguir participando en este tipo de discusiones para poder aportar más a la sociedad. Muy bien. Sí, no, y aparte es importante ir probando estos formatos, que este es nuestro primer café literario, iba a decir, café tecnológico de la sociedad científica, de nuestra sociedad, entonces tenemos que ir probando los formatos, o si puede ser también como más abierto opinión, así que está súper bien, pero yo Oye, creo que va a también ser es un interesante. honor tener a Duniel dentro de la Sochipo, porque el nivel de claridad, de verdad, Duniel, que nos da para hacer cosas que son súper complejas también, los que no estamos tan acostumbrados a la epidemiología, o por lo menos los que somos más del lado de la gestión pura o de las políticas públicas, lo hace también súper interesante y súper didáctico. Y eso, Pero yo de creo la que evidencia, sí, usuarios del dato. claro, sí, y eso es súper rescatable porque estás transversalizando en algo como que es mucho más sencillo en las distintas áreas de la salud pública, y eso también es lo que creo que se busca en este tipo de encuentro de la sociedad. Sí, también la generosidad de Duniel y de todos en compartir cada estudio nuevo que sale y ponerle esa cuota también, no solamente compartirlo, sino que ponerle la cuota de interés, ¿ah? Para que uno lo pueda leer y mirar debajo del reglón, ¿ah? Porque tal como alguien dijo, creo que Carolina, uno se va muchas veces al resumen, a la conclusión, la hace fácil. Estoy ahora en periodo de revisar anteproyectos con los alumnos de sexto año. Entonces uno se va al resumen generalmente y que es distinto a poder ver todo el desarrollo. ¿Ah? Y me estaba acordando justamente por lo del cálculo del tamaño muestral, en que yo siempre le digo a mis alumnos no es llegar y colocar un número. Si bien hay calculadoras muestrales que uno los puede encontrar en la web y yo les puedo hacer un cálculo sin ser estadística yo, sino que al menos entendiendo cómo se debe hacer, finalmente logran entender de que no es necesario, no sé, revisar 1000 pacientes o 1000 imágenes de Combim, como me tocó con un grupo de alumnos, para tener la representatividad de la muestra en relación a la población que están estudiando. Y si va a ser una población, como estábamos viendo en uno de estos estudios, en que son pacientes hospitalizados, la conclusión no la puede extrapolar para la totalidad de la población. Si van a ser pacientes que se revisan la muestra o se extrae la muestra de un centro radiológico para poner ese mismo anteproyecto, las conclusiones van a ser lo más probable que solo para la población que asiste a ese centro radiológico y ni siquiera para la región metropolitana. No sabemos la validez, o sea, podemos suponer que no va a tener una buena validez externa. Entonces, el cálculo del tamaño muestral es súper importante y en general, y cuando tú estabas hablando, Duniel, me di cuenta que efectivamente en los papers no dicen, la mayoría, cómo se hace el cálculo. Dice, se revisaron tanto, se examinaron tantos pacientes, pero ¿de dónde salieron esos pacientes? Es muy difícil que los expresen cómo llegaron a ese número mágico. ¿Ah? Entonces, es un súper buen punto que yo lo tomo para ponerse un poco más críticos también en lo que uno lee. ¿Ah? Porque, sobre todo en este periodo en que partimos con muchos estudios observacionales, basados en el SARS y en el MERS. Me acuerdo las primeras reuniones que tuvimos Alexis, Duniel, para nuestras recomendaciones. La evidencia que había era bastante pobre, pero era lo que había. ¿Ah? Sí. Hoy día ya nos podemos regodear un poquito más. ¿Ah? Y qué bueno que hayas hecho esos grafos, ¿ah? Me gustó esa palabra, grafos, para poder ser un poco más didácticos en lo que hay que ir a mirar. ¿No? Así que yo también te felicito, Duniel, súper interesante y
y a uno le hace dar una vuelta respecto a qué tan crítico uno es con algún documento que está recién publicándose, y muchas veces uno dice, si lo publicó el Lancet está bueno, ¿ah? Pero hay que entrar a leerlo y a criticarlo bajo esos parámetros que tú al menos mostraste uno que otro, ¿ah? Y eso tiene evidencia. De hecho, lo menos que se lee de un paper son los métodos. Y por muy exorbitantes que sean los resultados de los estudios, hay que mirar la rigurosidad del método, pero para entrar en los métodos del estudio, hay que conocer en el fondo todo esto que a veces es un poco engorroso, ¿no? De toda esta parte metodológica, pero es necesario, porque si no, lo que ocurre es que quedamos ahí y en el fondo no tenemos buenos argumentos para hacer un análisis crítico de la evidencia que estamos leyendo. Y lamentablemente el análisis crítico requiere de entrar en los métodos, requiere cada vez más, ¿no? Y los grafos sí cada vez son más usados en odontología. Ese último, no conversamos mucho del otro paper, pero también ocupaba grafos para mostrar todo esto de la asociación, ¿no es cierto?, de pérdida de empleo, dolor dentario, también era en base a grafos causales. Es súper bonito. Les recomiendo mucho, de hecho, porque además, mira, una de las cosas que yo creo que hay que eliminar también es que la mayoría de nuestros estudios en odontología observacionales terminan diciendo lo mismo. Dada la naturaleza transversal de este estudio, no podemos mostrar causalidad. ¿Cierto? Uno lee mucho eso. Hasta aquí llegamos, esto es una asociación, ¿no es cierto? Tiene sus limitaciones y listo. Entonces, yo creo que hay que entrar, yo les recomiendo mucho a Judy Per, que es bien, bien claro en los artículos, me llegó hace poco, que son otros mecanismos de inferencia causal. Y lamentablemente es difícil, pero hay que entrar en el estudio de los mecanismos y de la inferencia causal para poder entender mejor las relaciones que se dan y cómo manejamos todas estas variables, variables epidemiológicas, clínicas, etc. No dejarlo para el posgrado, a eso voy yo. Yo creo que hay que desarrollar desde el pregrado este pensamiento contrafactual, por ejemplo. Yo, Daniel, solamente agradecer, creo que está súper bueno lo que mencionaste. Yo creo que hiciste sencillo algo que es muchas veces complejo. Y yo creo que también valorar un poco que esta causalidad o esta crítica que se puede hacer a las causalidades de los estudios impacta en la clínica. O sea, en este momento lo que tú mostraste en relación a la relación periodontal y los partos prematuros genera no solamente causalidad, sino que también la disponibilidad de nuestros recursos a nivel, por ejemplo, de atención secundaria, o sea, la cantidad de atenciones que tenemos que hacer a pases dentales, y muchas veces podemos descuidar derivaciones de atención primaria, por ejemplo, en tratar de generar una oferta en relación a ciertas causalidades que, como tú demostraste, pueden ser erróneas. Entonces, también tiene un gran efecto, en el fondo, poder considerar este tema de metodología para que, en el fondo, podamos tomar decisiones clínicas. Yo creo que eso es lo importante también del impacto que tiene el poner en cuestión como tú lo mostraste. Yo creo que eso también es súper importante relevarlo. Bueno, la epidemiología, gracias Jaime, la epidemiología está al servicio de eso, ¿no es cierto? Y después que uno pueda además evaluar de vuelta cómo eso se comporta, ¿no? Ahí puede hablar Carolina. Yo el año pasado no pudimos, ¿cierto? Carolina sabe más de esto, pero mira, a propósito de eso, yo les muestro siempre este ejemplo, porque yo antes cuando hacía esta clase y decía a veces los estudios observacionales no conversan con los estudios experimentales, siempre mostraba un ejemplo que venía de mujeres posmenopáusicas. No sé si vieron alguna vez ese ejemplo y el uso de recomendaciones de eventos cardiovasculares, estrógeno, todos esos análisis que mostraban alguna contradicción en la parte de ¿cómo se llama? Era un estudio clásico que ponía la evidencia observacional, y también había otro en bypass que mostraba lo mismo, que después contradecía un poco la evidencia experimental. Hace muy poco me mandaron un artículo para que lo viera,
que era la reconstrucción del estudio observacional, que lo encontré fantástico, que era cómo se reconstruía ese estudio observacional con metodología como si fuera ensayo clínico. Una cosa impresionante, es súper difícil, complejo metodológicamente lo que hicieron. Hay otros métodos más complejos de randomización mendeliana, otros métodos que son todavía más complejos. Y entonces, bueno, pero ese era el artículo, y cuando salió este en el JDR mostraba esto, que claro, era un poco que algunos outcomes no tenían esta conversación entre lo observacional y experimental en periodo 11. Entonces, de ahí que ocupo este ejemplo. Pero sí hay otros, como el caso, por supuesto, de diabetes y periodontitis. O sea, y cómo el control periodontal impacta a nivel glicémico. Y ahí sí hay una conversación, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la evidencia. Entonces nosotros tenemos la atención primaria, ¿cierto, Carolina? Ahí la propuesta de cómo entra el control periodontal en el paciente diabético a través de un programa. O con multimorbilidad. Por ejemplo. No sé si Carolina quieres comentar un poquito de eso, o porque ahí está lo que decía, ¿no? El colega de la parte de cómo impacta, ¿no es cierto?, esto de no fragmentar, ¿no? De alejarnos de esta fragmentación que ha sido uno de los grandes problemas también de nuestro sistema de salud. Sí. Bueno, como dice Alexis, ideal sería estar en el EFICEP, la estrategia de cuidado integral centrada en las personas, justamente para ver esto. Lamentablemente se priorizaron algunas patologías. Nosotros pedimos que también estuviera la salud bucal, al menos la enfermedad periodontal, y nos dijeron que por ahora no, pero sí, mirando esta relación, dentro de los programas de resolutividad, se incorporó la atención periodontal pensando en el paciente diabético, y ahí se priorizó al que estaba, que necesitábamos compensar, ¿no es cierto? Y basado en la evidencia, y con esto se justificó el tener este programa y se aceptó. Entonces, eso es, como dice Daniel, cuando logras tomar la evidencia y con eso fundamentar la modificación de un programa, porque aquí no es creación, digamos. Así que yo creo que todas estas reuniones, y me parece genial que hayan distintas visiones, así como la Andrea siempre está mirando determinantes sociales, Alexis está muy claro en la gestión, hoy en día también mirando mucho más la epidemiología y el resto de estudios, bueno, todo el equipo, la Eli también con esta mirada integral. Lo más básico es el juicio de expertos, pero ese juicio de expertos, que yo creo que es lo que se mira ahora cuando se analizan los estudios, puede desmenuzar y mirar distinta información de los estudios y su aplicabilidad en la práctica clínica. Por lo tanto, yo valoro mucho esta instancia, creo que nos sirve para ir mirando, para volver a reflexionar siempre, porque como usted dice, ¿qué había? Y hay más, y va habiendo más, que remirar las visiones para implementar las mejores políticas en beneficio de la gente, usando lo mejor posible los recursos. Creo que es un aporte, así que yo solo quiero agradecer esta instancia, espero que se repita, y creo que no hay que ser experto y no hay que tener susto a hablar. Daniel, dejaste la vara súper alta, sí, pero estamos aquí para seguir aprendiendo, o sea, todos, y podemos retroalimentarnos unos a otros. Así que muchas gracias. Sí, bueno, gracias también a todos los que participaron. Reitero también el agradecimiento a Duni por la presentación muy experta, pero además muy concreta y fácil de lograr entender y hacer el seguimiento de la metodología. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta o daríamos por terminado este café virtual científico.
¿Alguien más? Yo quería hablar, es que no he hablado. Por favor, Jaime, sí. Quería agradecer por compartir esta información. Es muy interesante porque creo que cuando salió el paper, yo lo vi, muchos colegas empezaron a compartirlo, y muchos solo de repente guiados por el título. Entonces, es muy importante que como profesionales de la salud, igual, no solo la salud pública, sino que todos sepamos cómo leer un paper, ser críticos con lo que aparece, porque a veces aparecen cosas que quizá el título dice algo y cuando uno lee son otras. Entonces, lo importante es que seamos bien críticos, como dijo la doctora Elizabeth anteriormente. Y gracias por haberme dado la posibilidad de estar presente. Voy a tratar de conectarme todos los meses. Me encontré muy entretenida la instancia. Sí, 100% invitado, y también a quien más quiera convocar, porque es interesante juntarnos cada cierto tiempo a hacer el análisis de lo que está pasando, ya que esto está bastante dinámico. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos que se hayan conectado, agradecemos la presentación, que tengan un buen resto de semana, luego que queda, y bueno, cuidémonos todos y a mantener la cuarentena por ahora en la mayor cantidad de las ciudades de Chile. Cariños y saludos para todos, que estén muy bien. Gracias, Duniel, gracias a todos. Bueno, que estén muy gracias bien. a todos Chao, y a chao. todas por todo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, muchas Duni. gracias. Chao, Chao, chao. chao. Gracias, Daniel.